La gente decía, no van a alcanzar. Es como el típico, No se van a quedar sin no plata. van a alcanzar a hacer el colegio. No. Porque la mía ahora que está en kinder me dice, mamá, en los recreos fui a la biblioteca y hay tantos libros. Siempre nos cuestionamos y decimos, ¿y si nos vamos? ¿Y si emigramos? Tal vez nos vamos al sur de Chile, que es más tranquilo, como que uno siempre piensa eso. Pero yo después le digo al José, a mi marido, ¿y el colegio? Es que no vamos a encontrar un colegio tan bueno como el que están los niños. Pero yo debo decir que el Emilio no tiene necesidad de llegar a estudiar a la casa, por ejemplo. Porque todo lo que él necesita aprender, lo aprende en el colegio. Al llegar a ese espacio y que tal vez un poco más allá, no sé, nos encontramos un basural y después llegamos ahí y es un lugar tan bonito, con pasto, con árboles, con cancha. Me siento orgullosa y me siento contenta por lo que él ha logrado también en cuanto al apoyo que le entrega a la escuela. Pero la realidad se vive obviamente igual, sobre todo en las noches. ¿Ya? En las noches es cuando se escuchan las ráfagas de los balazos. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, hoy estamos junto a Beatriz Lobos. Estamos en este capítulo de hoy en Vidas Extraordinarias. Beatriz nos acompaña, tiene 37 años, es mamá de 2 hijos, ambos en la Fundación Nocedal, Sí. Uno en el Colegio Puente Maipo, otro en el Colegio Trigales. Beatriz es educadora diferencial en una escuela de adultos, trabaja, es profesional y nos va a contar un poco de toda su vida, pero te queríamos dar primero la bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Vidas Extraordinarias. Gracias. Un gusto para mí estar aquí hoy y poder contar un poquito de lo que nosotros hemos vivido desde que los niños comenzaron en el colegio y a conocer la fundación. Muchas gracias. Hemos ido ampliando, como hemos visto en algunos capítulos, ya no solo a exalumnos, sino que también a parte de la comunidad de la fundación, y en este caso, que en el caso de Beatriz es una apoderada, así que ahí nos va a ir contando. Cuéntanos primero, Beatriz, si es posible, algo personal, algo como un poco más íntimo, alguna anécdota, algo simpático que creas que pueda ser interesante para que te conozcan un poco más a todos los que nos escuchan. A ver, ¿qué podría contar? Tal vez como desde mi experiencia laboral, puede ser, un poquito, o desde cómo llegué. Bueno, yo vivo en Bajos de Mena desde chica y siempre las miras fueron a poder estudiar, ¿ya? A poder estudiar algo, a tener alguna carrera. Pero en definitiva mis papás se dieron cuenta que ahí no había un colegio en la época que yo estudié, que no son tantos años, pero ahí igual es su resto. Y mis papás se dieron cuenta que ahí como en el sector no había un colegio que me permitiera tal vez ir a miras más grandes como la universidad. Entonces mis papás decidieron emigrar un poquito más lejos y se fueron a un sector más lejos de Bajos de Mena, en Gabriela. Y estudié en un colegio en Puente Alto igual, pero no en el sector de acá, de donde están los chicos ahora. Entonces, claro, cuando chica yo estudiaba en una escuela, alcancé a estar hasta segundo básico en una escuela en Bajos de Mena y la experiencia no fue muy buena, ¿ya? Los niños me quitaban la colación, me pegaban. Entonces la experiencia no fue grata para mí ahí en el sector, en un colegio. Entonces yo pensaba después, cuando tuve a mis hijos, no voy a ponerlo en una escuela de acá. Siempre pensé eso, pero no por discriminar, no por el sentido de la discriminación, sino que porque yo había vivido una mala experiencia. Porque a mí me había pasado eso, en que los niños me pegaban, en que me quitaban la colación, en que yo en el recreo andaba sola. No había sido grata mi experiencia. Entonces yo siempre pensé en no ponerlo. ¿Y cómo llegaste? Entonces, ¿cómo pasó de que sí llegaste a Bajos de Mena, sí llegaste al colegio? Ahí está la historia, así como anécdota o historia. Mira, nosotros, cuando Emilio le tocó ir a prekinder, yo lo puse en una escuela cerca de donde vivíamos en ese tiempo, que era en Gabriela. Estudió en otro colegio, hizo el prekinder ahí. Y en ese intertanto en que Emilio estaba en prekinder, yo sabía que existía el Puente Maipo, porque el Puente Maipo ya existía. ¿Por qué lo supe? Porque tengo un primo que estudia ahí, ya que ahora está en cuarto medio, mi primo. Entonces, yo sabía que existía en esta escuela porque mi primo iba ahí. Entonces yo tenía muy buena referencia por mi tía, es hermana de mi mamá. Entonces mi tía muy metida en el colegio porque hace los uniformes y todo el cuento. Entonces mi tía siempre me decía, ¿sabes qué? Ese colegio es súper bueno, el Emilito con la personalidad que tiene, le iba a ir muy bien ahí, llévalo ahí. Y decía, ya, pero igual me queda lejos porque en ese tiempo yo vivía en Gabriela. Me queda lejos. No, pero el colegio es muy bueno. Y claro, en alguna oportunidad fuimos
porque mi primo tuvo una actividad en el colegio y fuimos y lo conocí. Y ya ya de entrada, estaba recién construyéndose, pero ya de entrada ya era otro tipo de construcción, era bonito. Claro, las primeras impresiones por la vista, ¿cierto? Por supuesto. Entramos y el colegio muy bonito. Y fuimos a una actividad que se hacía como de muestra de los trabajos que habían hecho como durante el año. Y me gustó. Me gustó porque se veía que todos los niños participaban, se veía a los profesores. Y yo dije, me gusta. El Emilio está en pre-kinder, así que para kinder lo cambiamos. Y llegó ahí a hacer su kinder a lo que es ahora en la prebásica del Puente Maipo, que está como al ladito del Trigales. En ese año también se formó porque antes no había kinder. Okay. Antes empezaban como desde primero básico. Yeah. Entonces en ese año, justo cuando al Emilio le tocaba entrar a kinder, se armó la parte de párvulo ahí. Así que llegamos ahí, y desde el primer día yo creo que nos gustó. Si bien al inicio al Emilio le costó un poquito como llegar a los niños, como que los niños eran muy inquietos y el Emilio era muy tranquilito, entonces le costó. Pero había una persona ahí en el colegio, que era la señora María José, que ella, siento yo que fue un ángel para nosotros, porque ella le dio tanto cariño al Emilio, era como que yo lo dejaba con ella y me sentía como que lo dejara con mi mamá. Lo dejaba ahí en el colegio y me iba tranquila, me iba tranquila hasta que el Emilio se acostumbró y bien, pues, o sea, todo lo que le ha pasado en el colegio ha sido positivo, todo, no puedo decir que haya vivido alguna experiencia. Y cuéntanos un poco, tú volvieron a vivir a Bajos de Mena, hoy día entiendo viven en Bajos de Mena. Nosotros volvimos comillas frente casi al colegio. Por el colegio, ya. Volvimos. Se nos presentó la oportunidad de poder ahí armar una casita en un espacio y volvimos, nos vinimos de allá de Gabriela, que vivíamos con mis papás, y nos volvimos a Bajos. Cuéntanos un poco cómo es la vida de Bajos de Mena, la gente que no lo conoce. Mira, nosotros no vivimos tan al epicentro ahí de lo que es Bajos de Mena en sí, a pesar de que Bajos de Mena se llama todo el sector, pero nosotros vivimos como un poquito más a la entrada de Izaguirre, entonces vivimos como un poquito más alejados, pero la realidad se vive obviamente igual, sobre todo en las noches. Ya en las noches es cuando se escuchan las ráfagas de los balazos, no sé, o que pasan autos por fuera a velocidad tirando balazos y ese tipo de cosas. Entonces esa vida nos ha mantenido a nosotros ahí expectantes a poder irnos en algún minuto, ¿entiendes? Así como, y si vendemos acá y nos vamos a otro lugar, tal vez como que uno siempre mira a emigrar a algún lugar obviamente más tranquilo, pero aunque no lo creas, lo que siempre nos retiene es el colegio, porque yo lo pienso siempre por los dos, ahora que los dos están en escuelas de la fundación, y creo que no me sería muy difícil encontrar un colegio con el nivel del que están, o sea, en el nivel que ellos reciben de educación. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo veo? Porque yo también trabajo en escuela, entonces ahí lo veo. El nivel de educación que los niños reciben es un nivel muy alto. Tú trabajas en una escuela de adultos, ¿no? Yo trabajo en una escuela que... un poco de eso y esas diferencias que... Sí, pues yo también trabajo en Bajos de Mena. En Bajos de Mena, que la escuela está casi al lado del Puente Maipo, está ahí muy cerquita. Yo trabajo en la jornada vespertina, en un 2x1 ahí con adultos. Y ya de entrada al colegio es diferente por cuanto a infraestructura. Y bueno, el ambiente ahí no es malo, no es un mal ambiente, es un ambiente grato. Trabajo con adultos, así que igual el contexto es distinto, pero se nota en cuanto a la educación. O sea, nosotros no tenemos acceso al material como para poder entregarle. No sé, los chicos tienen acceso a libros Aptus, que tal vez no podríamos tener si la fundación no lo financiara, porque los libros Aptus son caros, entonces no tendríamos acceso a ese tipo de cosas. O no tendríamos acceso tampoco a tener un proyector en la sala, por ejemplo, que no se ve en todas las escuelas de acá, del sector. Entonces yo, claro, lo veo en el colegio en el que estoy, desde algo muy mínimo como la silla. Las sillas ya son diferentes, las mesas no están rayadas, las sillas son sillas bonitas. No está helado cuando tú entras a la sala, no hace ese frío que te mantiene todo el rato así.
Entonces ya son cosas tal vez, como te digo, básicas de infraestructura, pero que son importantes. Son súper importantes para los niños llegar a su sala y que sea un lugar cómodo, que sea un espacio bonito. Eso los mantiene también a ellos con ganas de estar. Así que los patios también, importante. Sí, pues bueno, justamente lo que tratamos de hacer en la fundación tiene que ver con eso, con tratar de entregar todas las mejores herramientas posibles para que los talentos de los niños exploten y los de su familia en el fondo. Y eso es algo que tratamos de hacer. Por eso, por ejemplo, los colegios tienen inglés desde pre-kinder, tienen unas canchas espectaculares, la del Puente de Maipo está en construcción, pero ya estará. Porque en el fondo tampoco nos alcanza la plata todavía, entonces siempre hay necesidades, y así una serie de cosas, en el caso de la música. O sea, no sé, por ejemplo, yo converso con mis colegas, con mi compañero de trabajo, de los hijos. Y mi compañera me dice, no, es que a mi hijo le pidieron en la lista de útiles el metalófono, la flauta, los libros, gastaron, no sé, 100.000 pesos en solo el libro. Y me dicen, ¿y a ti? Y yo, no, a mí no. ¿Y por qué no les piden? Yo, no, si trabaja por ejemplo, con el sistema Aptus, ocupa los libros. Esos son súper caros. Sí, pero es que en el colegio de mi hijo, y mis colegas, mis compañeros de trabajo, todos me dicen, pero es que tu hijo va en el Puente Maipo, es que ese colegio es súper bueno. Y digo, sí, pues el material, o sea, se entrega el material, las listas de útiles tampoco son listas gigantes, solo los cuadernos, ningún libro. Si tienen que leer algún libro, por ejemplo, de proceso, lo sacan de la biblioteca. El Emilio, actualmente, él anda con sus libros que saca de la biblioteca, o sea, los niños pueden ir a la biblioteca a hacer eso, que no en todos los colegios se da la instancia, o sea, ellos tienen libre acceso a la biblioteca para sacar lo que ellos quieran. Y también en Trigales, porque la mía ahora que está en kinder me dice, mamá, en los recreos fui a la biblioteca y hay tantos libros. Y son bibliotecas que son inspiradoras, que ¿cierto? Se rompió un poco eso que se usaba años atrás, que era como casi un lugar de castigo. Ya las bibliotecas son lugares que animan a la gente a leer, porque efectivamente otra de las herramientas que se busca mucho es incentivar la lectura, porque la lectura es algo que, independiente que uno eventualmente siga por un área más matemática, ya sea a nivel profesional o solo de interés, da lo mismo, o música o arte, da lo mismo, pero la lectura es una llave que abre muchas cosas, y así lo entendemos en la Fundación Nocedal desde hace tiempo, porque te permite tener lenguaje, tener vocabulario, aprender a leer, poder expresarse, comprensión de lectura, en fin, abre una serie de cosas que son muy importantes desde edades tempranas. Claro. Eso lo incentivamos mucho. Efectivamente, las bibliotecas son un... O sea, yo no me imaginaba a la edad de mi hija, que está recién aprendiendo a leer, un recreo en la biblioteca. En la época en que yo estudié y en los colegios a los que fui, no me imaginé nunca un recreo en la biblioteca. O sea, que sea algo entretenido. Y claro que es entretenido, porque ya el hecho de entrar, uno entra como adulto y queda maravillado, ¿cierto? Los colores, la cantidad de libros, O sea, yo tengo que decir que no tengo ninguna palabra de crítica o algo malo que decir del colegio. No hemos tenido nunca una experiencia negativa, todo lo contrario. Con el Emilio, que llevamos más años, que ya está en séptimo, ha sido todo positivo. Todo lo que hemos vivido en cuanto al trabajo también con los profesores, ha tenido docentes pero excelentes, ha tenido experiencias muy buenas con sus profesores. Y este año sobre todo con el profe jefe que el Emilio tiene, porque su profe jefe, Giovanni Tobar, fue estudiante del Colegio Nocedal. Entonces tiene la experiencia para contarle a los chicos así, pero increíble. Ellos están fascinados de saber que su profesor jefe estudió en el colegio que ellos también estudian. Entonces, ese tipo de experiencia no la vivimos en otros lugares, ya, porque el profesor estudió en la universidad, y el profesor le dieron becas porque al profesor le fue muy bien. Entonces, todas esas cosas a los chicos los motivan. Y lo otro, los profesores también motivan mucho a los niños. Así como ustedes van a poder. No se estigmatiza el hecho de que no, porque ustedes son de acá, ustedes son de Bajos de Mena, así que no, ustedes no sueñan con qué pasaba antes. Porque yo te cuento que yo en mi historia, yo me tuve que ir de acá para poder estudiar, para poder soñar en entrar a la universidad. Pero ahora acá no pasa, porque los profesores le dicen a los niños. De hecho, el profe de matemática los está preparando desde séptimo, ya les dijo, lo estoy preparando para la PAES, porque ustedes van a dar la PAES y van a estudiar, van a ir a la universidad. Entonces, todas esas cosas que no se encuentran en todos los colegios. Sí, porque después, bueno, la fundación ya lleva 30 años y gracias a Dios ya se pueden mostrar o
recoger varios resultados. Académicos, por supuesto que sí, que son muy importantes, pero también sobre todo a nivel de formación humana, de persona. Así que no sé, y creo que tú también lo ves reflejado. Sí. Los colegios siempre han sido, además, gratuitos y siempre lo van a seguir siendo. Y eso también para nosotros es muy importante, porque creemos justamente en que se pueden transformar las vidas. Básicamente lo que creemos como propósito es que es ser una palanca de cambio, ser un punto de apoyo para transformar vidas. Bueno, eso, en fin, cuéntanos un poco más de qué te pasa cuando ves toda esta infraestructura, pero también todo lo que tiene que ver con todo lo que pone a disposición un poco la Fundación Ocedal para los colegios, para los apoderados, para los niños. Sí. ¿Qué sientes? Cuando yo digo que el Emilio va en el colegio Puente Maipo, al principio me siento orgullosa. Me siento orgullosa y me siento contenta por lo que él ha logrado también en cuanto al apoyo que le entrega a la escuela, por todo, o sea, por todo el apoyo que le entrega ya con esta infraestructura, con este material que ocupan y con el apoyo emocional también, porque como te digo, cuando él llegó chiquitito en kinder, me costó al principio, porque él no quería, pero después cuando todos los humanos que son... lo hicieron sentir tan bien y lo han hecho sentir tan bien que hoy en día el Emilio tiene una personalidad que a mí me sorprende y le atribuyo también, obviamente uno se atribuye a uno como familia, pero también le atribuyo al colegio, o sea, hoy día si tú le preguntas al Emilio qué quiere estudiar, él está en 7º básico y él sabe que quiere ser ingeniero, entonces eso me hace sentir orgullosa de verdad como mamá, y me siento contenta de la decisión que tomé. Si bien a veces me viene ahí como el arrepentimiento porque estamos viviendo en un sector que igual es peligroso, que yo llego tarde del trabajo porque yo trabajo en una jornada vespertina, salgo a las 11 de la noche del trabajo, me queda cerca, pero igual con miedo, ¿entiendes? A la hora que ando en la noche con miedo de llegar a la casa. Nos decía incluso que son ráfagas de balas de metralleta, incluso. Sí, pues. No O son sea, acá balazos. no se escuchan balazos de pistola en las noches. Y lo otro es que también uno de repente tiene una confusión si son balazos, si son fuegos artificiales, porque el ruido es demasiado. Así, nosotros tenemos fuegos artificiales todos los días, a cualquier hora. Entonces ya ahora como que uno no sabe, ¿son fuegos artificiales? ¿Son balazos? Para la gente que no sabe, bueno, voy a dar 2 datos que tiene Bajos de Mena, que son muy malos, pero bueno, son así, que es el lugar más hacinado de Chile. Bajos de Mena es el lugar donde vive más gente por metro cuadrado en Chile. Y eso repercute en una serie de cosas, evidentemente, en violencia, en narcotráfico, en fin. Y además es el lugar con más reos condenados en Chile. Es el lugar donde cuando la gente la toman detenida o presa y le preguntan dónde vive, el ranking lo encabeza Bajos de Mena. Entonces es un lugar que efectivamente, y al igual que los otros 2 colegios de la Fundación Ocedal que están en La Pintana, que son complicados. Pero justamente por eso es que la Fundación decidió hace 30 años llegar a este tipo de sectores, porque cuando se armó esto, se pensó, ¿y dónde podemos generar más impacto? ¿Dónde podemos transformar más vidas? ¿Dónde podemos hacer una huella más profunda? Y se pensaron en estos 2 lugares. Y se nota el impacto al verlo. Al llegar a ese espacio y que tal vez un poco más allá, no sé, nos encontramos un basural y después llegamos ahí y es un lugar tan bonito, con pasto, con árboles, con cancha. Ahora que están haciendo como una cancha olímpica, no, o sea, es otra cosa, es maravilloso. Nosotros estamos felices y yo feliz de que el Emilio pueda disfrutar todo eso, que a él le gusta el deporte, entonces ahí aprovechamos. Cada uno de los espacios se aprovechan. Sí. Bueno, justamente eso, porque nosotros tratamos de que existan distintas herramientas, porque a algunos les interesará el deporte, a otros la música, a otros la ingeniería, a otros, no sé, enfermería, en fin. Cuéntanos un poco también qué, por parte del proyecto de la Fundación Ocedal, el proyecto educativo, tiene que ver con con 2 cosas muy centrales. Una es los papás como primeros educadores. Hay un protagonismo, y cuéntanos tú también si lo has sentido, ya sea a través de entrevistas, de tutoría y de esta relación bien 1 a 1 también, pero también con los padres como protagonistas. Y en una segunda parte también con toda la formación valórica, cristiana, católica. Cuéntanos un poco de esos 2 aspectos, cómo lo ves también o cómo lo has vivido como apoderada. Bueno, nosotros con mi marido tratamos de participar en todas las actividades que se proponen. De hecho, mi marido incluso cambió ahí sus horarios de trabajo para poder estar con los niños y poder participar en las actividades de las reuniones de apoderados y en lo que se haga, porque se hacen hartas actividades en cuanto a nivel de centro de padres. Tratamos de estar en todas las cosas que se proponen. La formación que entrega el colegio siento yo que es la que nos
nos permite participar, ¿ya? Porque no es un lugar que nos cierre las puertas, todo lo contrario. La formación que les dan a los niños nos hace que nosotros también queramos estar, participar. Y la transparencia de nosotros poder ver qué es lo que se está haciendo. Como te contaba, se hacen actividades en las que uno puede ir a ver el trabajo que hicieron durante el semestre y podemos ir a misa, los niños pueden optar a su sacramento, bautismo, primera comunión. Si bien yo soy católica, pero no participo de manera activa en la iglesia, ¿ya? Pero es importante, por ejemplo, para mí escuchar que el Emilio me dice: mamá, hoy día en la mañana pasé a la capilla a dar gracias. Ya, eso es importante, igual para mí es bonito. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque yo soy creyente, creo en Dios y me gusta que Él sienta a Dios cerca y que lo sienta cerca con el hecho de poder entrar a la capilla y decir: entré hoy día a dar gracias. ¿Ya? Porque tal vez no tenemos la instancia de poder entrar a una capilla. Tal vez por eso también es que yo me alejé y no participo, ¿ya? Porque no está como el espacio, no está el lugar como para poder ir, a pesar de que si uno lo quiere hacer, lo hace, pero uno muchas veces se deja llevar ahí por cosas que son como de aspecto, ¿me entiendes? Entonces, acá en el colegio no, porque se dan esas instancias en que podemos participar los papás también. Tienen religión. Y lo que me gusta también es que la religión no se centra, la clase de religión en sí, no se centra tan solo en hablar de Dios y en religión católica, sino que es lo valórico, ¿ya? En cuanto a cómo se comporten ellos, al compañerismo, a la conducta. Entonces, o sea, el tema valórico ahí que le entrega el colegio como enfocado en la religión, es un juego muy bonito. Yeah. Es un juego bonito, sí. Eso. Hoy estamos con Beatriz Lobos, que es mamá de 2 niños que son parte de la Fundación Ocedal. Estamos en Vida Extraordinaria. Te quería preguntar un poco ¿qué le dirías a los donantes, a quienes hacen posible la educación de Emilio, en este caso, de tu hija, que anónimamente, porque son un grupo de personas, sí, son varias, que mes a mes nos ayudan? ¿Qué le dirías a ellos también y a los que eventualmente se pudieran interesar en ser parte de algo como esto? Darle las gracias. Siento que hacer esto de esta forma es como increíble, ¿cierto? Porque si uno lo comenta por fuera es como, no, pero ¿cómo va a pasar esto? Si pasa. Y si bien uno no los conoce de manera física, está muy agradecida de ellos y el cariño. Siento yo que el cariño que uno les tiene de manera indirecta, porque no los conoce físicamente, pero existe ahí un cariño por el hecho de ver que ellos tuvieron las ganas de querer armar esto para que nuestro hijo tuviera la oportunidad de poder estar ahí. Así que yo, ¿qué podría decir? Gracias infinitas. Si tengo la oportunidad de poder conocer a alguien, poder decírselo, bueno, ahora me van a ver, decirle gracias, de verdad, de corazón se agradece muchísimo cada una de la ayuda que ellos nos entregan, y por supuesto si pudiesen incluirse más personas, decirles que la labor que cumplen es maravillosa, así que no tengo más palabras que agradecer. Y del fondo también entusiasmarse, que es lo que hacemos un llamado también a que la gente se entusiasme con este tipo de proyectos que ya llevan años, nosotros llevamos 30 años, con muchos resultados, pero entusiasmarse con esto de dar, de dar no solo plata, no que dar tiempo. Esas cosas las cosas que más cuestan, sí, probablemente. De hacer un cheque o pasar una tarjeta de crédito probablemente es mucho más sencillo, pero aquí buscamos una vinculación, un involucramiento, un relacionamiento. Y que se da porque se ven familias completas. No sé, hace un par de años tuvimos un día en la familia con el Emilio y una familia que donó muchos completos. Estaba el abuelo, estaba el papá, estaban los nietos, estaban las hijas, estaban todos, y ellos nos preparaban los completos y ellos nos regalaban. Entonces era como súper rico ver esa situación y conversar con ellos y que ellos te digan, oye, no, qué buena onda.
Entonces ahí uno dice, estas personas lo hacen realmente de corazón, o sea, te nace de corazón y qué bonito, y es súper lindo verlo. Como dices tú, tal vez sería fácil poder donar plata con una tarjeta, pero ellos se nota que lo hacen de corazón. Todas las personas que hemos conocido que han ido de la fundación al colegio. El mismo Emilio me ha contado cuando han ido personas que han ido de la fundación al Puente Maipo y ellos se dan el tiempo de saludar a los niños en el patio. O bueno, ahí al Emilio le preguntaban porque como en un tiempo que estuvo famoso porque salía. ¿Lo ubicaban? Sí, porque salía y fueron, en una ocasión fue un grupo de personas y lo ubicaron. Sí, pues Emilio, bueno, quizás estamos viendo imágenes y lo ocupábamos harto ahí como sí, el rostro, ahí salió en el libro incluso. Entonces cuando las personas iban lo reconocían y lo saludaban. Ah, qué bueno. Sí, pero no, estoy feliz. Yo de verdad que estoy feliz. Esa es como la única, lo que nos mantiene acá. Viviendo acá, de verdad. Siempre nos cuestionamos y decimos, ¿y si nos vamos? ¿Y si emigramos? Tal vez nos vamos al sur de Chile, que es más tranquilo, como que uno siempre piensa eso. Pero yo después le digo al José, a mi marido, ¿y el colegio? Es que no vamos a encontrar un colegio tan bueno como el que están los niños. En que yo sé que van a salir preparados para ir a la universidad. ¿Qué te dicen, por ejemplo, tus amigos, compañeros de trabajo, gente que cómo ven desde fuera también los colegios de la fundación? Un poco algunos decían. No, ellos, en el mismo, mi gente que me rodea, mi familia, mis primas han puesto a su hijo ahí, o sea, porque todos tienen el buen concepto, porque uno lo dice también, uno lo manifiesta, y la mirada que tienen de afuera del colegio es una mirada súper positiva. Ya, no es que esos colegios son buenos, es que esos colegios son de prestigio. Pero ahí no puede ir cualquier niño. ¿Por qué no puede ir cualquier niño? ¿Eso tú crees que es para cualquiera, no? Sí, pues sí, yo creo que sí. Un niño que sí, y que se acostumbre también a la disciplina y al trabajo de la escuela. Y sabes que también es lo más importante, el apoyo de la familia. Si la familia no apoya a estos niños, los niños no van a poder. Claro, si tampoco es pega sola de los niños ni de los profesores. Ahí el trabajo tiene que ser mutuo, el trabajo de los papás, el trabajo de los niños y el trabajo de los profes. Pero cualquier niño puede ir ahí que reciba el apoyo de su ¿Y esta visión, papá? Y esta visión que hay ahora, que dices tú de tus cercanos, de cómo se ven los colegios de la fundación, ¿siempre fue así en Bajos de Mena o al principio cuando partió esto, y en el caso de Bajos de Mena, que partió después de La Pintana, cómo se vio cuando se empezó a construir esto? Tú decías, la gente decía, no van a alcanzar. Es como el típico... no se van a quedar sin no plata. Van a alcanzar a hacer el colegio. No. Y todos, claro, tenían el concepto del colegio Nocedal, y que en el colegio Nocedal habían animales, y que el colegio Nocedal tenía un patio gigante. Y todos estaban expectantes que no va a ser así. Pero la gente como minimizándolo, ¿me entiendes? Como no creyendo que de verdad el colegio iba a ser bonito y que iba a ser grande. Entonces estaba ese no creo. O que tal vez el colegio iba a ser como uno más. Iba a ser uno más, como todos los colegios, porque hay muchos colegios acá en Bajos de Mena. ¿Y cuál es la diferencia, crees tú, más allá de la infraestructura o qué sé yo, con los otros colegios que hay aquí en Bajos de Mena? Las oportunidades. ¿Sí? Lo mismo que él vuelva a nombrar, el material. Esa es una oportunidad importante. Las oportunidades que tienen, por ejemplo, en cuanto a ahora que hay una sala ahí, que un hacker house, que en otro colegio no lo podríamos tal vez acceder. En otro colegio tal vez no tenemos ni computadores te lo digo yo que trabajo en otra escuela, tal vez no tenemos ni computadores buenos como para que los chicos trabajen. Acá los chicos trabajan cada uno con una tablet, cada uno tiene su tablet, cada uno ocupa un computador, ¿me entiendes? Tienen acceso a internet. No sé, yo que trabajo en la escuela, el internet se cae, no funciona, la clase no se le pudo hacer porque el internet se cayó. En cambio acá no pasa. Entonces son esas cosas son esas oportunidades que lo hace diferente a los otros colegios, más que solo el verlo como, es bonito. Pero cuando estás adentro, porque a mí mis compañeros de trabajo me dicen, oye, el colegio es bonito, ¿dónde está tu hijo? Cuando ellos pasan y lo ven, yo digo, sí, eso que no han entrado a las salas, porque las salas son otra cosa, son muy lindas, son acogedoras. Y claro, y en cuanto al trabajo, si bien es exigente, el trabajo es exigente, y es súper exigente para los niños, pero yo debo decir que el Emilio no tiene necesidad de llegar a estudiar a la casa, por ejemplo, porque todo lo que él necesita aprender, lo aprende en el colegio. No tiene necesidad de llegar a la casa y tomar libros y leer y repasar y esto. Bueno, y además que un dato que
hicimos un estudio, se hizo un estudio pro bono gratuito el año 2025 respecto a una serie de indicadores de impacto, y uno de ellos mostraba, que lo hizo Credit Corp Capital, que a quien le agradecemos ese estudio que nos hicieron, un tercero independiente, muy profundo el estudio, y uno de los datos que nos dio, por ejemplo, es que en los colegios de la Fundación Ocedal, Puente Maipo incluido, los niños están un 10% más de tiempo en los colegios que el promedio nacional. El promedio nacional es 40 horas, el promedio de los colegios de la Fundación Ocedal es 44, y probablemente esas 4 horas que se usan probablemente en buena medida en cosas más extracurriculares, cosas como más distintas, como la Hacker House que estabas nombrando tú, que es un módulo ultra equipado con los mejores computadores, donde está enseñando incluso Python, inteligencia artificial y cosas, de nuevo, más herramientas, más exposición para que alguno de esos talentos explote. Y también en el fondo eso permite que probablemente no tengan que llegar a hacer tareas, pero si en el fondo, como dices tú, se hace en el colegio y termina dando una educación mucho más integral, más completa. Eso es parte del... Sí. Muy preparado, de hecho, a mí me sorprende porque yo actualmente hago clases a los estudiantes hasta cuarto medio, estoy con cuartos medios trabajando, y el Emilio está viendo materia que nosotros estábamos viendo en cuarto medio con los adultos. Entonces, pues ahí compartimos la experiencia y el Emilio se peina con los ejercicios, o sea, se maneja ahí súper bien. Entonces eso habla también de la enseñanza. Ahí eso no me lo puedo atribuir yo porque no se lo enseño yo. Él llega a la casa enseñándome a mí. Y como te digo, no tiene necesidad de llegar a estudiar ni nada, porque claro, con el horario que está, igual participa en talleres después de las clases, está en un taller de fútbol, que también lo imparten los profesores. Entonces, mira, si lo pensamos, tal vez no en el caso del Emilio, pero lo pensamos, porque el Emilio no sale a la calle, pero tal vez si lo pensamos en otros niños o en mis primos, por ejemplo, el hecho de que llegan a la casa del colegio y tal vez llegan a la casa y no tienen el espacio como donde estar, no tienen tal vez el espacio físico como para divertirse, pero en el colegio sí se da, si está ese espacio físico, si tienen las canchas de pasto para poder jugar. Entonces los niños se pueden quedar hasta más tarde ahí. Ese es como su espacio seguro para poder estar, porque qué más seguro que estar dentro del colegio pasándolo bien. Así que... Oye, bueno, te queremos agradecer, Beatriz, por esta entrevista y por contarnos y tu vista como apoderada, como parte de la Fundación Ocedal, pero con una visión ya más de mamá. Así que muchísimas gracias por habernos compartido hoy día toda tu experiencia. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes por invitarme a contar mi experiencia y como te decía, me siento feliz es lo que me mantiene en Bajos de Mena, el colegio. Importantísimo, así que gracias a ustedes por invitarme. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.